Pero nosotros lo que venimos a defender acá, en nuestra postura con Massa, es el Estado-Nación, tal cual lo conocemos. Porque hay una cuestión de representación detrás de cada candidato. Y esto es importante que la gente lo sepa. Si vos me decís, el peronismo o en nuestro espacio, Unión por la Patria, ¿solucionó los problemas de la gente? No, el problema del bolsillo de la gente no lo solucionó. ¿Qué solucionó? Volvieron a vivir 24.000 pymes. Las pymes son el 70% del empleo en Argentina, o más. ¿Y en Santa Fe? O más, y en Santa Fe. O sea, el mayor dador de trabajo en el entramado productivo y laboral de Argentina es la pyme. Después del paso del gobierno de Macri, volvieron a vivir 24.000 pymes. Eso se logró. Somos el gobierno que atravesó la pandemia, crisis mundial, caída de los PBI y del Producto Bruto Interno de todos los países, por lo menos en el 10%. En Argentina cayó casi el 10, 9,9%, por ahí. Tuvimos que salir a asistir a las personas, a las empresas y a cuidar los puestos de trabajo. Y además, a recomponer un sistema de salud que no estaba preparado para semejante emergencia sanitaria. No estaba preparado. El Estado tuvo que invertir en hospitales, en vacunas. Tuvo que invertir. Y eso sale plata en el marco de un país endeudado en 57.000 millones de dólares. Yo quiero recordar algo. Perdoná, Juan, que te corte y digo esto nomás. Cuando vino la emergencia COVID como recurso a la comuna, con ese recurso se arregló la ambulancia. Uh-huh. Sí. Se arregló el motor de la ambulancia. Recurso que era destinado para los elementos de COVID, en los cuales tuvimos un debate intenso entre la comisión comunal, volviendo a lo que decías o preguntabas, Elber, de la minoría. Pero ahí yo quiero, interrumpa a Juan Manuel, solamente para contarle desde el punto de vista de lo local, de lo importante que fue un Estado presente, y en este caso el provincial, a la hora de encarar una problemática tan difícil como bien venía relatando Juan Manuel. El Estado sale. Porque si no sale el Estado en el momento del COVID, ¿quién iba a salir? ¿Quién iba a salir? Si el Ministerio de Salud no estaba, como dice Milei, que no tiene que estar el Ministerio de Salud, ¿quién iba a salir al rescate de la gente que se moría por el COVID? O de la gente que se murió, la gente que se enfermó, o la gente que necesitaba que el Estado esté al lado. Porque vamos a recordarlo también. Se atendió gratis a todo el mundo. A todo el mundo, a todos los argentinos y las argentinas que necesitaron una cama, gratis, sobraban las vacunas, con la espalda del Estado en el fondo. Sí, después nos equivocamos, no supimos resolver la inflación, no. ¿El acuerdo de Guzmán con el FMI fue malo? Sí, fue pésimo. Ahora, cuando renuncia Martín Guzmán se produce una crisis institucional y política enorme a la que sale el actual candidato a presidente a resolverla y a poner estabilidad sobre el país. Es el mismo Sergio Massa. Es el mismo Sergio Massa que criticaba a la Cámpora en 2013. Es el mismo Sergio Massa que decía que había que terminar con el kirchnerismo. Sigue pensando las mismas cosas. Porque Massa viene pidiendo el fin del impuesto a la ganancia desde el año 2013. Y presentó proyectos de ley. Y tuvo iniciativas legislativas. Y nunca pudo hacerlo. Y esta vez el espacio político le dio el marco. Su propio espacio político le dio el marco para hacerlo. Y lo acompañó el Congreso. O por lo menos lo está acompañando, ya tiene media sanción, y creo que se trata hoy en el Senado, y va a tener sanción definitiva para quedar promulgado. Pero Massa lo viene pensando esto desde hace mucho tiempo. ¿Es tardío? Sí, es tardío. Nos debemos todavía terminar con el tema de las LELIQ, que es un gran problema financiero que tiene el país, de la deuda en pesos, que los bancos, las LELIQ la toman los bancos, con eso financian los plazos fijos. Hay una gran emisión de pesos y deuda en pesos, que eso no nos permite unificar tipo de cambio, porque Argentina tiene que unificar tipo de cambio. Y eso Massa lo sabe, y eso Massa lo va a hacer si es presidente. Quizás gradual, porque no es fácil desarmar una bomba del LELIQ que se armó en enero del 2018, cuando Federico Sturzenegger era presidente del Banco Central durante el gobierno de Macri. Entonces, ahí se arma la bomba de los LELIQ, no se puede desarmar, porque si no genera una bomba inflacionaria, porque si no sufren las familias que tienen los plazos fijos y que es su sistema de ahorro en pesos. Entonces tiene que ser paulatino para poder unificar un tipo de cambio y que no haya un dólar MEP, un dólar contado con liqui, un dólar tarjeta, un dólar Qatar, un dólar Arequito, un dólar Fava, un dólar Pavisí. No puede haber eso en Argentina.
Y eso es lo primero a resolver. Ahora, ¿quién lo va a resolver? Un gobierno con perspectiva productiva, no con perspectiva financiera. Si lo queremos resolver, es para defender el entramado productivo de 47 millones de argentinos. Atrás de Sergio Massa, todos dicen, no, atrás de Massa está Estados Unidos. No, atrás de Sergio Massa está, primero, un movimiento, el movimiento más importante de América Latina. Atrás de Sergio Massa está el empresariado nacional. Atrás de Sergio Massa están los gremios que tienen que también los gremios aprender a fomentar su debate hacia adentro de ellos mismos, sobre todo para la renovación dirigencial en algunos casos, pero tenemos que hacerlo. Ahora, Milei es lo nuevo con Barrio Nuevo, ¿en serio? Si hay una cara de la década del 90 es Luis Barrio Nuevo. Ahora, vemos a Carlos Rodríguez, vemos a todos los que estaban con Cavallo en el Ministerio de Economía de Cavallo. Los Chicago Boys. Los Chicago Boys, exactamente. Atrás de Milei no hay fondos nacionales y la burguesía productiva nacional. Atrás de Milei hay fondos de inversión internacionales, uno de ellos, BlackRock, que supuestamente el dueño es Larry Fink, aunque no se sabe quiénes son BlackRock, no le conocés la cara. Vos hablás de Rusia y conocés a los rusos, conocés a Putin, conocés al ministro de Economía de Putin, hablás de Estados Unidos, conocés la cara del presidente de Estados Unidos, conocés el Departamento de Estado, sabés cómo funciona. Hasta los fondos de inversión no sabés quiénes están. Y hoy BlackRock es la tercera economía mundial. Estados Unidos, China, BlackRock. En términos de Producto Bruto Interno. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué quiere BlackRock? ¿Quiere un Estado-nación fuerte? ¿O quiere una economía financiera virtual basada en la criptomoneda, en la timba, en la bicicleta? ¿O quiere la fuerza del trabajo? No quiere la fuerza del trabajo. Y esos son los diferentes modelos de país que nosotros venimos a contraponer y a nosotros venimos a explicar. Después es cierto, ¿genera sentimientos? Milei sí genera sentimientos, genera bronca, el que se vayan todos. ¿Por qué? Porque en 8 años los dos partidos políticos más importantes han hecho mella en el bolsillo de la gente. Sobre todo en el bolsillo de la gente. Uno de ellos endeudó al país por generaciones, que es Juntos por el Cambio. 100 años. Y nosotros no pudimos resolver la inflación. Porque dígame, ¿qué otro problema tuvo este gobierno, además de no poder resolver la inflación? ¿Qué problema político tuvimos? ¿En qué momento descuidamos la inversión pública? ¿En qué momento descuidamos la producción? Se generaron puestos de trabajo. Se han generado puestos de trabajo formales e informales. Ha crecido la capacidad instalada de las empresas. Digo, ¿tenemos un problema con los precios? Tenemos un problema con los precios. Tenemos mucha emisión de pesos y la deuda en pesos es muy grande. Entonces vamos a seguir teniendo inflación. Tenemos que bajarla. Claramente tenemos que bajarla. Tenemos que también lograr acuerdos para bajar la inflación. Porque no puede ser que el ministro de Economía lance una medida para devolución de IVA hasta 18.000 pesos y al otro día Coto aumente 20% los precios de todos los productos alcanzados por esa medida. No puede ser. Pero no puede ser. No puede ser que entre argentinos nos rompamos los acuerdos y nos rompamos las cosas que dañan, que benefician a los argentinos. Las dinamitamos. ¿Iba a perder plata? Coto no iba a perder plata. Coto, al contrario, iba a seguir ganando de la misma manera que ganaba. Bueno, eso requiere de acuerdos. Eso requiere de que el Estado esté presente para con los empresarios, que son 10 los formadores de precio en Argentina. Después derraman hacia abajo, a través de distribuidores y de proveedores. Pero son 10. Con esos 10 tenés que empezar a acordar que todas las medidas a favor del consumo y de la baja de precios y de la estabilidad de los precios que genere el Estado, el empresario no lo dinamite. No lo dinamite, porque eso también tiene que ver con un proceso electoral que se está dando. Ahora, necesitamos nosotros, los argentinos, las argentinas, de la presencia del Estado. Necesitamos que el Estado dé respuesta cuando el mercado no llega. Es mentira que el mercado, por el libre... Si nosotros dejamos todo al libre del mercado, en un momento nos vamos a encontrar con 10 familias ricas y con el resto de los millones pobres. Cuando hablamos de dolarizar la economía y de cambiar la estructura económica del país, estamos hablando de dejar afuera a mucha gente. Cambiar la estructura económica del país es privatizar nuestros recursos naturales, es volver al sistema de jubilaciones de AFJP, sistema de administración privada, y terminar con las jubilaciones que hoy regula y da el Estado. Digo, este Estado nacional le ha permitido a las amas de casa jubilarse. Juan, me gustaría que remarque, la reforma laboral implica que los trabajadores
no tengan reconocimientos de antigüedad, que puedan ser descartables básicamente, porque buscan una flexibilidad a la hora de poder contratar o despedir, porque ambos espacios, si no me equivoco, tanto Bullrich como Milei, están planteando esta situación. Y yo no me enojo con ningún trabajador, compañero, que plantee este ajuste sobre el bolsillo que genera la inflación. Pero sí le pido que recapacite de este punto de vista, porque si no va a votar contra sus propios intereses. Y como bien remarcaba acá Juan Manuel, desde el punto de vista de las cualidades de Sergio Massa, yo creo que también hay que remarcar que fue una persona amplia desde el punto de vista de un mundo multipolar. A ver, ¿cómo explico esto? Hoy tenemos que negociar con todos. Milei remarca que no va a negociar más ni con China, con Brasil. ¿Entiende la economía? ¿A dónde va la soja que producimos en Arequito? Inclusive metal mecánica. No va a Estados Unidos, supuestamente, si no me equivoco. Sí, va. Él dice que solo va a negociar con Estados Unidos. Nosotros cuando hablamos de los BRICS tenemos a Brasil, que es nuestro principal socio comercial, la industria automotriz argentina. Exactamente. Le vende a Brasil. Entonces, hay dos cuestiones que remarcar. Una del punto de vista de los trabajadores, que no pueden votar contra sus intereses, contra una reforma laboral que no reconozca la antigüedad, o que pueda ser tratado de manera descartable a la hora de ser contratado o despedido. Y también de la configuración del punto de vista de la producción regional. La soja va a China. Sí. Y el complejo sojero, o sea, la soja, digámoslo así, y con valor agregado, va a China también. Y a India. Y a India. Dos grandes consumidores de oleaginosas, tanto para la producción de carne, y el aceite de soja como para el derivado de consumo. la soja. ¿Cuánta soja comemos en Argentina? Por eso es tan importante que estas relaciones sigan fuertes. Y la verdad que el viaje de Sergio Massa, destrabando las importaciones con China, sí, a través de la negociación de los yuan y demás, fue de relevancia para muchas pymes, inclusive de Arequito. Sí, y a esto sumarle el tema de la dolarización hay que explicarle a la gente. Yo me siento en la responsabilidad como dirigente político de explicar la dolarización. Hay muchas personas que todavía piensan que si ganan 100.000 pesos por mes van a ganar $100.000. Y no es así. La dolarización se hace en un tipo de cambio determinado. Fundamental la estabilidad que antes te decía con los LELIC, si no, no puedes dolarizar nada. Se hace con un tipo de cambio determinado. Vos vas a cobrar su representativo de sueldo en dólares y vas a tener que pagar también en dólares. Y una computadora vale lo que vale y va a seguir valiendo lo que vale. Y un electrodoméstico vale lo que vale y va a seguir valiendo lo que vale. Y en la economía argentina, que es una economía amplia, expansiva, de 47 millones de personas, no es que vos vas a dolarizar con lo que te dé Estados Unidos. Estados Unidos no te va a dar dólar y no te va a emitir dólar para que vos dolarices una economía tan grande como la nuestra. ¿Por qué? Porque a ellos les genera inflación, alta inflación. Entonces no lo va a hacer, ya dijo el Congreso de Estados Unidos que no lo va a hacer. Entonces vos vas a tener que dolarizar con los dólares que vos producís. Hoy el complejo agroexportador más el complejo industrial, ponele 120.000, 130.000 millones de dólares al año que estemos produciendo. Eso te tiene que alcanzar para que las industrias produzcan, para que la gente saque del cajero para ir a comprar al supermercado, o para pagar algo, para comprarte ropa, para alquilar un departamento, una casa o lo que sea, o comprar un terreno. Para eso tiene que alcanzar los dólares. No se puede. La economía dolarizada es la de Ecuador, que es una economía totalmente primarizada, de 10 millones de habitantes. ¿Y saben qué es lo que más creció en Ecuador desde que se dolarizó? La economía en negro y los dólares líquidos, la plata líquida en dólares negros. ¿Saben de quién? Del narcotráfico. Del narcotráfico. Y lo mismo pasó en El Salvador, sí. que es una economía de 3 millones de habitantes. Entonces, como son economías chicas, de producción primaria, ¿qué quiere decir de producción primaria? No tienen una industria que necesite gas, que necesite electricidad, que necesite importar insumos. Se importa en dólares, por supuesto. Y después crecen las economías que necesitan la plata líquida del narcotráfico. Entonces, invitamos a todos los arequitenses y arequitenses a reflexionar. Sergio Massa es una persona con volumen político.
Lógicamente, a lo largo de todos estos años también nos han unido diferencias con Sergio Massa y nuestro espacio político se está reconvirtiendo y hoy ofrece una alternativa como Sergio Massa, una alternativa más moderada, una alternativa con una visión de mayor amplitud, pero es un tipo preparado, que fue intendente de su localidad, que fue jefe de gabinete, que fue el primer director del ANSES cuando el ANSES, primero Vudú, después él, del ANSES cuando pasaron los fondos jubilatorios a ser del Estado. Es ministro de Economía en la actualidad, es cierto, con un resultado magro de la inflación, pero me parece que con un resultado muy positivo en la estabilización política y económica del país. Sí, totalmente. Yo, Juan, quiero agregar del punto de vista de lo que hay para adelante. Argentina tiene una oportunidad enorme de poder generar equilibrio en la balanza comercial desde el punto de vista de los dólares que salen del país, de lo que ingresan, a través de la exportación de lo que son los hidrocarburos, del gas, del litio. Y eso se juega en esta elección. La administración de esos recursos, si quedan para los argentinos o para multinacionales extranjeras, se juega en esta elección. Entonces, me sumo a lo que está pidiendo Juan a los arequitenses, desde el punto de vista que nos podamos sentirnos parte de estas grandes obras. Hay que sentirlas propias, como argentinos, como ciudadanos que de alguna manera, con la próxima elección, defienden la soberanía de nuestra patria. Y en estos términos, uno puede sentir que de alguna manera está sumando al futuro de nuestro país. Porque de verdad decimos, cuando hablamos con argumentos concretos de quiénes forman parte de los equipos de Milei, son los 90. Y no es muy difícil hoy entrar a la información de cómo terminaron los 90 en el 2001. Y cuando pedimos con esta verborragia y con esta pasión esto que estamos diciendo, es porque lo vivimos, porque antes lo decía Juan Manuel, esto de los saqueos. Yo estaba en Rosario cuando vi los saqueos. Y sinceramente... Otra cosa importante, antes que se me pase. No, decilo. Cuando vos decís bien el libre mercado, libertad, libertad, libertad. ¿Y quién te va a regular las paritarias? Claro. ¿Y quién te va a regular el salario mínimo vital y móvil? Otra idea para los trabajadores, que deben defender. Porque si vos dejás libre mercado, vos tenés que un empresario sin la intervención del Estado en la regulación del salario mínimo vital y móvil, ¿te va a pagar lo que vos merecés o lo que el empresario quiere? No. Entonces, por favor, vayamos a la reflexión, entendamos lo que está en juego, entendamos que detrás de Javier Milei no solo hay intereses internacionales de fondos de inversión, sino también una clase política que fracasó en los 90, y que Sergio Massa, hoy de los 3 candidatos a presidente, es el tipo que mejor puede articular con amplitud un proceso político exitoso, virtuoso, por decirlo de alguna manera, porque es el más preparado de los 3. Sin dudas es el más preparado. Sí, sin dudas. Pero eso creo que se desprende ya con solo verlos. Con solo verlos, no te hace falta escucharlos 5 minutos siquiera. Con solo verlos se desprende que hoy Massa es el más preparado. Entonces le pido a la gente que confíe, le pido a la gente que eso también va a representar cosas buenas para Arequito. ¿Por qué? Porque si se viene Milei y el fin del Estado en Arequito, ¿qué vamos a esperar? ¿Puyaro qué va a esperar en Santa Fe? Seguro. Se le termina la coparticipación, se le termina todo. Entonces reflexionemos y pensemos también en nuestro pueblo. Las obras que antes describía Emiliano, que han llegado a Nación, han llegado porque tenemos un Estado-Nación fuerte. No un tipo que quiere sacar ministerio. ¿Saben cuánto representa el empleo público en Argentina? El 1,9% del Producto Bruto Interno. El 1,9% del Producto Bruto Interno. Y dentro del empleo público, ¿saben quién es el que más volumen tiene de ingreso? El Poder Judicial. Más que el Ejecutivo, más que el Legislativo, mucho más. Entonces, por favor, no entremos en declaraciones demagógicas. No es cierto que el empleo público, que haya una casta generada. Lo que sí creo es que hubo una dirigencia política que en los últimos años se alejó de la realidad de la gente. Eso hay que volver a hacerlo y hay que volver a reconciliarse, volver a poner los pies sobre las callecitas. Elber, lo último que digo, ambos hemos sido voz a la hora de reclamar esto de nuestros propios dirigentes. Nosotros nos hemos plantado en cada dirigente que en estos últimos tiempos, que uno puede tener más cercanía en la campaña, decirle, no se olviden del interior, pisen la tierra, conozcan el campo, conozcan las pymes,
porque no hay otra manera. Y el resultado de las elecciones últimas, las PASO, bueno, ha dado una visión de que esto es una realidad, de que no han tenido cierta cercanía con la gente, como bien decía Juan Manuel. Además, si vamos a antecedentes, digo, Javier Milei ha sido un empleado del sistema financiero a lo largo de toda su carrera, ¿no? Nunca administró un Estado-nación. Nunca administró su municipio, su provincia, su nada. No sabe lo que es pagar sueldo, Javier Milei. Consorcio de edificios tampoco. No sabe lo que es pagar un sueldo. ¿Qué hacemos con la provincia del sur? Que la mayoría de las provincias del sur tienen empleo público y administración pública. ¿Qué hacemos? Desaparecen. O sea, ¡boom! Explotan por el aire. ¿Qué hacemos con Vaca Muerta? ¿Lo vamos a entregar? Ya lo está explotando Chevron y ahí tiene responsabilidad nuestro espacio político. Ahora, ¿qué le vamos a sacar la regalía a la provincia? ¿Le vamos a entregar el suelo, lo que hay en nuestro suelo, se lo vamos a entregar a un fondo de inversión? Pero por favor. Vienen por eso. El litio. ¿Qué vamos a hacer? Todo litio primarizado. Dale, de Jujuy, de La Rioja. Se va el litio, pum, a Australia, a Nueva Zelanda, a los países que lo industrializan. O generamos inversiones al lado de las provincias que lo producen y que lo tienen en el suelo o en la salina para que nosotros podamos hacer baterías de litio. Como la que tiene tu moto, por ejemplo. Claro. Como tiene la moto de Elber, que anda con esa cosita muy rara, linda, que es una moto eléctrica que tiene batería de litio, que es el futuro, porque también eso no solo es... Lógicamente hay que generar las condiciones de explotación, de exploración del litio para no dañar el planeta, pero baterías de litio es también el cuidado del medio ambiente. Sí, los recursos hidrocarburos ya están básicamente extintos. Sí. Nosotros se Vaca conoce. Muerta por el gas. Lo más importante de Vaca Muerta es el gas para nosotros. Con el gasoducto que hizo el Estado Nacional, nos vamos a ahorrar de importar 20.000, 30.000 millones de dólares de gas al año. Y exportar, va a empezar a exportar. Y Argentina hasta tiene la posibilidad de exportar gas con el gasoducto de Néstor Kirchner. Entonces, me parece que los argentinos tenemos que pensar en términos de conjunto, en términos de argentinos contra argentinos. ¿Tiene deudas todavía el Estado y los gobiernos? Por supuesto que tiene deudas. Por supuesto, hay deudas un montón en Arequito, deudas de vivienda, deudas de crédito para la vivienda. Las LELIC también son un problema porque las LELIC, al estar financiando los plazos fijos y los ahorros, no pueden los bancos, porque la LELIC solo la pueden comprar los bancos, no pueden financiar con tasas razonables créditos para vivienda o créditos productivos. Por eso hay una bomba financiera que se generó en el 2018 que hay que desarmar, que en 4 años no la supimos desarmar, y también es una deuda de nuestro gobierno. Pero bueno, nada, que me parece que dentro del contexto actual, nosotros vamos a trabajar para la candidatura presidencial de Sergio Massa y para que Sergio Massa sea el próximo presidente de los argentinos. Bueno, chicos. ¿Te aburrimos, Faba? No. El señor que te critica se sentirá contento. No. Se toma una garompa. Realmente uno escucha y ya aprende, fuera de broma, uno hay cosas que no las conoce. Amén de una idea o la otra. Es bueno escuchar, no ser... por eso se inventó el tractor y se dejó de usar los caballos con la orejera a los costados, que lo ponían delante del arado y el caballo iba. Si no le tiraban la rienda de atrás, el caballo con la orejera no veía hacia la izquierda y hacia la derecha, solamente veía el surco. Quien me quiere entender que me entienda, yo hablo en general, no tengo un medio, gracias a Dios, que tengo muy buena gente laburando en todo el sentido y se solventa de nuestro laburo, gracias a Dios. Bueno, chicos, realmente le clavamos una horita. Gracias, feliz día. Uno, gracias. Si lo voy a subir a YouTube, parte 1, parte 2, Siempre la pasamos bien. parte 4, si no, una hora no lo tenemos. Feliz día a todos los estudiantes de Arequito. Feliz día a todos los Feliz día de la estudiantes. primavera, Sí. es un espanto. Listo, chicos. Bueno, Elber, un detalle más, agradecerte que tengamos la posibilidad de hacer este tipo de análisis. Creo que hablar de política en términos tanto de lo que significa la micro, que resaltaba, la micro es el consumo del sueldo, que no llegamos y demás, pero también la macro que tiene que ver con relaciones que el arequitense debe entender desde el punto de vista de la economía para interpretar, en definitiva, en un lugar tan rico que está parado.
Y ese lugar lo debe defender como propio. Por eso siempre hablamos de arraigo, por eso siempre hablamos de valor agregado en origen, y por eso hablamos de que queremos que los jóvenes y los arequitenses piensen su vida en Arequito. Y siempre da la oportunidad para hacer este tipo de análisis. Y bueno, yo te lo agradezco siempre de corazón.